Verónica Martínez Chavira. En el 2020, México aumentó su producción de petróleo crudo, así lo revelan datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sin embargo, durante los meses de mayo y junio del año pasado, recordemos, el gobierno mexicano recortó 100,000 barriles diarios de su producción como miembro de la OPEP, con el fin de estabilizar el desplome de precios que ocasionó la cuarentena por la enfermedad respiratoria del COVID-19. Y justo para hablar al respecto, tenemos ya en la línea telefónica al doctor Francisco Martín Rodríguez Lezama. Él es profesor e investigador del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, buen día, aquí a sus órdenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pues para comenzar y ponernos un poquito en contexto para entender todo este panorama, ¿qué es lo que ha ocurrido, qué se ha movido en el presente sexenio respecto a la industria petrolera? ¿Qué nos diría, doctor? CFE advierte que se han dispuesto de 20 trabajadores electricistas, 5 ingenieros especialistas, 4 grúas, 6 canastillas y 5 vehículos tipo pick-up. Indicó que desde el primer momento del siniestro se iniciaron actividades de ingeniería para habilitar enlaces provisionales a través de circuitos alternativos para restablecer el suministro a los 9,449 usuarios afectados. Al momento, advierte la CFE, autoridades de protección civil mantienen un cerco de seguridad en la zona, pero asegura que en el momento en que se permite el acceso personal de la comisión iniciará con el reemplazo de la infraestructura dañada a fin de alcanzar el restablecimiento al 100% de los usuarios afectados. Para cualquier aclaración o atención, la CFE pone a disposición la línea telefónica 071 y cuenta con el Twitter @CFE_contigo para reportar cualquier afectación al suministro eléctrico. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira. En el 2020, México aumentó su producción de petróleo crudo, así lo revelan datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sin embargo, durante los meses de mayo y junio del año pasado, recordemos, el gobierno mexicano recortó 100,000 barriles diarios de su producción como miembro de la OPEP, con el fin de estabilizar el desplome de precios que ocasionó la cuarentena por la enfermedad respiratoria del COVID-19. Y justo para hablar al respecto, tenemos ya en la línea telefónica al doctor Francisco Martín Rodríguez Lezama. Él es profesor e investigador del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, buen día, aquí a sus órdenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pues para comenzar y ponernos un poquito en contexto para entender todo este panorama, ¿qué es lo que ha ocurrido, qué se ha movido en el presente sexenio respecto a la industria petrolera? ¿Qué nos diría, doctor? Yo creo que hay que entender primero lo que es la Ley General de los Hidrocarburos, ¿verdad? Que es lo que ahorita en estos días está a debate. Yo creo que debemos de comprender que la Ley de Hidrocarburos es lo que rige todo lo relativo a la exploración, a la explotación, a la refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización, conservación de los hidrocarburos, así como todo lo referente a los productos refinados y a las obras que la realización de estas actividades lo requiera, ¿verdad? Aproximadamente por ahí de agosto del 2014 se publicó esta ley de hidrocarburos y que fue muy específica en sus artículos 46 y 126. Esos artículos establecían que las empresas que participaran en asignaciones o contratos para la exploración y extracción en la industria de los hidrocarburos deberían de cumplir con un porcentaje de contenido nacional. Hasta ahí, bueno, de nosotros los investigadores dijimos, bueno, se está abriendo la parte de ciencia y tecnología a las empresas privadas y extranjeras principalmente. A la ciencia y tecnología nacional se nos empezó a acotar, de tal forma que la exportación de gasolinas de hace 40 años era en un 80%, ahora las cosas se han revertido, ¿verdad? Hoy día importamos el 80% de las gasolinas. En días pasados el Ejecutivo envió unas iniciativas a las cámaras
para hacer unas reformas a esta ley de hidrocarburos. Le comento muy rápido que en esencia esta reforma busca poner fin al otorgamiento de licencias, sobre todo para importar los combustibles como las gasolinas, ¿verdad? Y esto sirve un poquito para proteger a Pemex y sobre todo evitar la corrupción, que ahorita le voy a comentar en qué está consistiendo. Bien, todas estas empresas que importan gasolinas, son empresas que de alguna manera abusan porque son compañías que no tienen la infraestructura para hacer estas importaciones, es decir, no son empresas con activos fijos, existen únicamente de forma administrativa. Estas empresas importan las gasolinas sin tener nada, todo lo alquilan, utilizan las mismas instalaciones e infraestructura de Pemex. Mire, es algo tan sencillo como de decir, oye, alquílame tu casa, ¿no? Ok, y me alquilas tu casa en 1,000 pesos, ¿verdad? Pero yo te la voy a rentar en 5,000. Entonces es un abuso total que ha habido a la Parestafel. Ahorita me estoy refiriendo exclusivamente a las reformas que el Ejecutivo acaba de mandar a esta ley. Entonces muchas de estas empresas incluso son intermediarias, ¿verdad? No, es decir, no tienen tanques para almacenar, no tienen instalaciones de almacenamiento, no tienen ni puertos ni ductos donde les llegue el producto, que es la gasolina principalmente, ¿verdad? Sobre esta ley también se ha dicho mucho, se ha comentado que va a ser el inicio de una expropiación, ¿no? Yo no lo creo así, porque si leemos un poquito esa ley, es muy clara en donde dice que va a respetar los contratos existentes, ¿verdad? Es decir, lo único que la reforma tiene en esencia, ya no otorgar más contratos, ¿verdad? Y meter en reglamentación a las prácticas que de alguna manera no son las adecuadas en la parte administrativa de las empresas que están importando las gasolinas principalmente, ¿verdad? Esta iniciativa pues se hizo a través de la Secretaría de Energía, ¿no? Y finalmente en verdad que sí trata de alguna manera de poner orden a la emisión de permisos que se están otorgando de una manera descontrolada, ¿verdad? Y que da como auge algo importante que le voy a comentar, una nueva versión del huachicoleo. El huachicoleo ahora es vía fiscal, es vía administrativa. Si recordamos un poquito, la palabra huachicol era desconocida por muchos hasta que hace 2 años se dio a conocer el robo de combustible de manera material a los ductos que transportaban esta gasolina, ¿verdad? De alguna forma este huachicoleo era una manera de robar el combustible a los ductos directamente, incluso coludidos con las autoridades de Pemex. Pemex tiene el control, hay un control de mando aquí en el DF. Ese control de mando, lo que hemos tenido la posibilidad de entrar, de trabajar en Pemex, pues de alguna manera sabemos que ahí están monitoreados todos los ductos. ¿Qué quiere decir eso? Que el huachicol siempre fue al amparo o con el auspicio de Pemex, ¿verdad? Bien, incluso un servidor aportó por ahí algunos procedimientos, ¿verdad?, para la reparación de estos piquetes que se le hacían a las tuberías y bueno, contraer un poquito el huachicoleo tradicional, ¿verdad? Doctor. Ahora, ¿cuál es el huachicoleo fiscal? Pues resulta que el huachicoleo tradicional era el que al amparo, repito, y con la complicidad de Pemex, sabían a qué hora pinchar un ducto, cómo extraer hidrocarburos y cómo venderlo incluso de manera ilegal, ¿verdad? El huachicoleo fiscal ahora, en cambio, no pica ningún ducto, pero sí merma las finanzas públicas de Pemex principalmente. Utiliza el sistema financiero, blanquea las operaciones ilícitas y sobre todo disfraza la logística, lo que en realidad es una evasión.
El mecanismo que se utiliza es el siguiente. Mire, se aprovecha precisamente esa facilidad con que se otorgaron en el pasado los permisos de importación de combustibles, y las empresas guachicoleras fiscales, que así les llamamos, bueno, en sí le llamo yo, ingresan a México, a nuestro país, el diésel y la gasolina, ¿verdad? Se hacen pasar en los libros como aceites y lubricantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se ahorran todos los IEPS y los aranceles. Entonces, todos estos importadores de combustibles, no todos, ¿verdad? Pero en su mayoría recurren a estas prácticas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está sucediendo, para entender un poquito lo de la ley de hidrocarburos que está a debate hoy en día, ¿verdad? Así es, doctor Francisco Martín Rodríguez. Así te lo explico muy rápido. Sí, así es, doctor Francisco Martín Rodríguez Lezama. Desgraciadamente el tiempo es corto, pero bueno, es el inicio de la revisión de esto que usted atinadamente nos está señalando. Si le parece, hacemos contacto próximamente para continuar con el tema. Esto apenas empieza, así que le agradecemos esta mañana que haya participado para las audiencias de Radio Educación, doctor. Sí, gracias. Por último, hoy va a haber un foro precisamente con especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma Chapingo, y el foro es referido a la situación petrolera en México. Ojalá puedan acompañarnos su audiencia. Díganos cómo podemos conectarnos o dónde va a ser, doctor. El foro pueden checarlo hay una página que se llama Consejo, en Facebook, Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. Ahí está el link, va a ser vía Zoom, y es para que sobre todo la gente se informe, pregunte y no le quede ninguna duda de la situación petrolera que está ocurriendo actualmente en México. Perfecto, doctor, por ahí nos vamos a encontrar. Muchas gracias. Gracias a usted, un saludo. Muy buen día. Se dispara la contaminación en el Valle de México justo en el Día Mundial